¿Alguna vez has amado tanto a alguien que hasta el recuerdo te duele? ¿Y si un objeto pudiera contar todo lo que viste, las lágrimas silenciosas, el miedo a no ser suficiente, el amor que nació cuando nadie lo esperaba? Soy un cuadro, olvidado tras un sillón, y hoy te contaré la historia de cómo una mujer sencilla devolvió el corazón a un hombre roto y cómo el amor puede renacer donde el dolor parecía eterno. Sígueme hasta el final. Entenderás por qué. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta para ayudarme a seguir contándote más historias conmovedoras. Compártelo para que más personas se conmuevan con nosotros. Cuéntame también en los comentarios, si un objeto en tu vida pudiera hablar, ¿qué diría? No creo que nadie recuerde que sigo aquí, inclinada tras el sillón de lactancia, de cara a la fría pared, cubierta por una fina capa de polvo y un silencio que pesa más que cualquier marco. Hacía mucho que no me colgaban, admiraban, tocaban con cariño. Antes, ocupaba el lugar más hermoso de la habitación. Una foto enmarcada de la mujer que él amaba, embarazada, sonriente, envuelta en un vestido azul claro que ella misma eligió, con una mano sobre su vientre y la otra agarrándola de él. Ambos estaban completos en esa imagen, llenos de expectativa, llenos de vida. Pero cuando ella murió, me arrancó de la pared. Con prisa, con rabia, con dolor. Me puso aquí, detrás del sillón, como quien esconde un fantasma al que no puede enfrentarse. Desde entonces, solo he sido un testigo. Sin voz, sin función, pero con los ojos abiertos. Lo vi todo. Vi nacer al bebé sin oír su llanto. Vi al padre convertirse en una sombra, encerrado en su propio silencio, huyendo de la habitación, evitando la cuna. Arthur lloró durante horas. Y yo, atrapada en este rincón oscuro, deseé poder abrazarlo, mecerlo, como ella lo habría hecho. Pero solo soy una imagen. Un trocito de recuerdo que él no quiere recordar. Ese día, sin embargo, algo cambió. La puerta del apartamento se abrió y, con el aire frío del pasillo, entró una mujer. Joven, sencilla, con una mochila desgastada a la espalda y la mirada serena de quien ha visto mucho y ha aprendido a no hacer ruido. Mariana. Caminaba como pidiendo permiso, aunque estaba sola. Como si respetara incluso el silencio de los muebles. Se detuvo en medio de la habitación y respiró hondo. Sacó los guantes del bolso, organizó sus útiles y empezó a limpiar. Pero no era una limpieza cualquiera. Era como si tocara cada superficie con reverencia. Como si supiera que en ese frío apartamento había algo más que polvo, había una ausencia. Se acercó a la puerta del dormitorio. Mi dormitorio. Donde Arthur dormía, o lloraba, como siempre. Y allí lo oyó. El llanto. Ese sonido agudo y desesperado, de un bebé que no llora por hambre ni por un pañal. Sino por presencia. Por contacto. Por un corazón. Dudó. Sabía que no debía entrar. Pero no pudo resistirse. Se lavó las manos en el baño y se acercó a la cuna. Yo, desde mi rincón, la observaba a través de las rendijas del sillón. Extendió los brazos y susurró algo que no pude oír. Pero Arthur escuchó. Y dejó de llorar. Lo levantó con tanto cuidado, como si ya lo conociera. Como si, en ese momento, estuviera segura de que sus brazos eran el lugar más seguro del mundo. Se sentó en el sillón, justo frente a mí, y empezó a cantar. Una canción antigua y suave, llena de recuerdos y cariño. La música inundó la habitación como una brisa ligera. Arthur se durmió. Y yo, casi lloré. Fue allí, en ese momento, que lo supe. Esa mujer no era solo una empleada. Era una cura. Era un consuelo. Era lo que él, el padre, no sabía que necesitaba. Pero sabía cómo sentir, aunque lo negara. Y entonces, entró. La puerta se abrió de golpe. Su rostro estaba pálido, frío, inmóvil. Sus ojos estaban fijos en ella. No en mí. Nunca en mí. La miró como si fuera una amenaza. Como si ese gesto, tan puro, fuera una invasión. ¿Qué le estás haciendo a mi hijo?, preguntó y toda la habitación tembló. Mariana se levantó tranquilamente, sin soltar al bebé. Su mirada no reflejaba miedo. Era de determinación. La de alguien que no se disculpa por amar. Estaba llorando, y solo quería calmarlo. Levantó a Arthur con una delicadeza casi involuntaria. Pero su voz seguía siendo dura, juzgando. Mariana bajó la mirada. Se disculpó. Se fue. Y yo, detrás del sillón, sentí que ese día había sido el primer aliento de vida desde su muerte. Mariana había hecho lo que nadie más se atrevió, ofreció su abrazo sin pedir nada a cambio. Arthur durmió plácidamente. El sillón parecía más vivo. Y yo,
Incluso olvidado en la oscuridad, supe que esa mujer acababa de abrir la primera grieta por la que volvería a entrar el amor. Soy solo una pintura, pero he aprendido a escuchar incluso lo que no se dice. Y ese día, cuando Mariana cerró lentamente la puerta tras ser expulsada de la habitación con el bebé aún dormido en brazos, sentí, como quien siente el peso del tiempo, que algo dentro de ella también se había roto. No era solo el miedo a perder su trabajo, era algo más profundo. Era el eco de un viejo rechazo, el miedo a no pertenecer, a ser siempre la extraña que se preocupa pero que nunca recibe un abrazo. Terminó de limpiar el apartamento como si caminara sobre pedazos. Cada paso era mesurado, cada gesto silencioso, y sin embargo, había ternura en todo lo que hacía. La vi mirar la cuna desde lejos antes de irse, con lágrimas en los ojos y con todo el cuerpo diciendo, lo siento, solo quería ayudar. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y me quedé allí, detrás del sillón, escuchando el silencio que volvía como una bofetada en el pecho. Esa noche, el apartamento estaba más oscuro de lo habitual. Arthur lloraba quedamente, pero nadie acudió. Ayrton se quedó encerrado en su oficina, paseándose de un lado a otro, y al detenerse, se quedó mirando la pared donde yo solía estar. La pared vacía. El espacio que una vez estuvo lleno de esperanza ahora solo servía como recordatorio de lo que había perdido. Y, sin embargo, no me devolvía. Porque mirar esa foto era enfrentarse a la culpa, al dolor, a lo que pudo haber sido y no fue. Mariana, por su lado, tampoco durmió. Yo no estaba, pero lo sé. Porque cuando regresó al día siguiente, tenía los ojos hundidos y las ojeras se le habían fundido en la cara. Entró en el apartamento como si no supiera si aún tenía derecho a estar allí. El portero no dijo nada. La llave funcionó. Y ella respiró hondo. Empezó a limpiar. Más despacio. Más contenida. Como si quisiera desaparecer. Pero el destino tiene estas dulces y dolorosas ironías. Al pasar por el pasillo que conducía a la habitación de Arthur, lo oyó de nuevo. Ese llanto. Un sonido débil y cansado, como el de alguien que lleva mucho tiempo llorando y ha perdido la esperanza de ser escuchado. Se detuvo. Se quedó allí, con los ojos cerrados, respirando profundamente, luchando contra el impulso de acercarse a él. Pero no pudo. Entró. Se lavó las manos. Cogió al bebé con el mismo cuidado del día anterior. Y él, ay, la reconoció. Se acurrucó en sus brazos como si hubiera encontrado de nuevo su hogar. Mariana lloró suavemente, cantando esa misma canción que nadie más cantaba allí. Se sentó en el sillón y, sin darse cuenta, se apoyó en mí, o mejor dicho, en la espalda de ese cuerpo olvidado que soy. Y lo sentí. Sentí el peso de su amor, la calidez de sus brazos, el balanceo que detenía el tiempo. Pero apareció de nuevo. Esta vez sin traje, con la camisa arrugada y la mirada cansada. Se detuvo en la puerta. Mariana levantó la vista, esperando otra reprimenda. Pero no apareció. Estaba llorando otra vez, dijo en voz baja, tratando de mantener el tono firme. Me di cuenta, respondió, no enojado, solo con un cansancio que hacía que su voz sonara más vieja. Silencio. Tienes un don con él, murmuró después de unos segundos. Mariana no se lo esperaba. Se quedó atónita. Pero no sonrió. Simplemente abrazó al bebé con más ternura. No quise hacerte daño. No puedo ver a un niño así. Lo siento. Entró lentamente en la habitación. Se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en ellos dos. Era como si estuviera contemplando una pintura viviente, algo que dolía y sanaba a la vez. Su madre murió al dar a luz, dijo, sin mirarla. No. Sé cómo lidiar con esto. Con él. Su voz se quebró. Lo vi. Y en ese instante, por primera vez, ya no era el hombre frío que me había arrancado de la pared. Era solo un padre perdido, un hombre sin fundamento. Te extraña a ti, respondió Mariana con una mirada compasiva. A su madre no. A ti. Ayrton bajó la cabeza. Le temblaban los hombros, aunque intentaba disimularlo. Ya no tengo ese corazón del que hablas. Mariana lo miró con ojos llenos de un viejo dolor. Sí, lo hace. Solo que está enterrado, como yo enterré el mío. La conversación se detuvo allí. Pero algo cambió. Lo sentí. En el aire. En el olor. En el silencio que ya no era tan opresivo. Arthur dormía en sus brazos, y su padre estaba presente. Por primera vez. Mariana, así te llamas, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. ¿Tienes hijos? No. Pero fui madre una vez. De mi hermana.
Era un bebé cuando murió nuestra madre. Y yo, tuve que serlo todo para ella. Ayrton permaneció en silencio. Su mirada era diferente ahora. Menos distante. Más humana. Si te lo pidiera, ¿te quedarías más tiempo? No solo para limpiarlo, sino para cuidarlo. Mariana abrió mucho los ojos. No se lo esperaba. Pero algo en ella ya sabía que ese día llegaría. Estoy dentro, respondió ella suavemente. Y yo, tras el sillón, lo supe. El amor acababa de encontrar un resquicio. Y entraba lentamente. Por la grieta en los corazones de dos supervivientes. A la mañana siguiente, el apartamento estaba más iluminado, aunque nadie podía explicar por qué. El silencio seguía allí, pero ya no era el mismo. Parecía que caminaba más despacio por los pasillos, que susurraba en lugar de gritar. Mariana llegó temprano, como habíamos acordado, con un simple bolso colgado del hombro y una mirada que mezclaba valentía y miedo. No sabía si había hecho bien en quedarse. No sabía si era bienvenida. Pero su corazón le decía que sí. Que había algo allí que la necesitaba, que solo existía en paz cuando ella estaba cerca. Y cuando abrió la puerta con su copia de la llave de servicio, sintió un escalofrío, no de miedo, sino de pertenencia. No fue directamente a buscar los productos de limpieza. Se detuvo frente al pasillo de la habitación de Arthur y respiró hondo. Sabía que quizá estuviera dormido, pero aún así, quería comprobarlo por sí misma. Quería asegurarse de que estuviera bien. Y así era. Arthur dormía plácidamente, con los brazos extendidos y un fino mechón de pelo pegado a la frente. Mariana sonrió, cerró la puerta con cuidado y fue a la cocina. Preparó té, cortó fruta y arregló lo que pudo con cuidado y delicadeza. No lo hizo por obligación, lo hizo porque quería. Porque cuidar a los demás era una forma de vida para ella. Y entonces apareció Ayrton. Salía de la habitación, todavía un poco despeinado, con el pelo mojado y los ojos enrojecidos por no haber dormido bien en días. Se detuvo a la puerta de la cocina y la vio allí, de pie, removiendo la comida como si el lugar fuera suyo desde hacía mucho tiempo. Mariana se giró lentamente, sin saber qué esperar. «Buenos días», dijo, con ese tono tranquilo que tranquilizaba incluso el aire. Asintió, como si aún no supiera bien cómo comportarse. Pero después de unos segundos, dijo, «Gracias, por volver». Ella sonrió levemente. «Dije que me quedaría. Por él». Ayrton sacó una silla, se sentó a la mesa y tomó una taza de té. El silencio entre ellos era menos incómodo ahora. Era como si estuvieran aprendiendo a respirar en presencia del otro. «¿Siempre ha sido así con los niños?», preguntó, sin mirarla directamente. «No sé si es una forma», respondió, mirándose las manos. «Creo que es la memoria. Sé lo que es extrañar el regazo de alguien. Así que, cuando veo a alguien necesitado, no puedo ignorarlo». Ayrton guardó silencio. Entonces dijo algo que ni siquiera él esperaba decir. «Arthur, llora diferente contigo». Como si se sintiera seguro. Mariana estaba sentada a la mesa, frente a él. Sus miradas se cruzaron. Y en esa mirada, se formaba un puente invisible. Un puente entre dos soledades. Solo necesita presencia. Alguien que lo vea. Alguien que lo abrace. A veces, no necesitamos mucho. Solo un lugar donde existir. «No sé si yo pueda ser ese lugar para él», confesó Ayrton, en voz baja. «Pero ya lo eres. Solo tienes que creer. El amor no viene prefabricado, Ayrton. Se aprende, se construye, cada día». Apartó la mirada, tragando saliva con dificultad. Mariana sabía que allí había un dolor difícil de tocar. El dolor de alguien que perdió y nunca se permitió sentirlo todo. El dolor de alguien que prefiere parecer frío a demostrar que aún sangra por dentro. Arthur se despertó con un pequeño grito. Mariana se levantó de inmediato, pero Ayrton le extendió la mano en un gesto inesperado. «Déjame ir». Se detuvo, sorprendida. Lo vio caminar lentamente hacia la habitación, entrar y tomarse su tiempo. Mariana se acercó a la puerta, en silencio, y echó un vistazo por una rendija. Lo que vio le aceleró el corazón. Ayrton sostenía al bebé, paseándose de un lado a otro, intentando mecerlo para que se durmiera como había visto hacer a Mariana tantas veces. Era torpe, inseguro, pero allí estaba. Arthur se calmaba poco a poco, reconociendo el olor, el calor, la presencia. Mariana apoyó la cabeza en el marco de la puerta y sonrió. Y detrás de ella, yo, el cuadro, todavía apoyado en el suelo. Sentí que ese era el momento en que por fin volvía a la vida. Aún sin darse cuenta, Ayrton decía, «Me quedo». Más tarde, cuando Arthur dormía,
Mariana regresó a la habitación y encontró a Ayrton mirando una caja de fotos. Sostenía una foto antigua, una que recordaba bien. Estaba embarazada, riendo, con la mano en el vientre y la mirada de alguien que creía en un futuro prometedor. Pensé en tirarlo todo después de que muriera, dijo sin levantar la vista. No pude evitarlo. Simplemente lo conservé. Pero la habitación, la cuna, ese cuadro, hizo una pausa, mirando el espacio vacío en la pared. No pude mirarlo. Mariana se sentó a su lado. Puso su mano sobre la de él suavemente. No tienes que olvidarte de seguir adelante, Ayrton. Su dolor, su ausencia, siempre estará ahí. Pero eso no impide que el amor vuelva a empezar. No borra lo que fue. Solo demuestra que existió, y dejó un hijo que te necesita. Y ahora, yo también. La miró con los ojos llorosos y la boca temblorosa. Y allí, en ese instante, ya no quedaba armadura. Tengo miedo, confesó. Miedo de confiar. Miedo de perder. Miedo de encariñarme contigo y, luego volver a estar solo. También tengo miedo, respondió Mariana con sinceridad. Pero el miedo no lo decide todo. Tenemos que elegir, aunque estemos temblando por dentro. Y fue en ese momento, en ese diálogo lleno de pausas, silencios y lágrimas, que lo supe. No fue solo su abrazo lo que me sanó. Fue su mirada, su escucha, la forma en que ocupó ese espacio, como si no quisiera nada, pero lo ofreciera todo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa casa respiró. No otra vez, pero por primera vez, de verdad. El amor estaba ahí. Pequeño, sutil, pero era amor. El tiempo es un artista invisible que dibuja los contornos de un nuevo amor sin que nadie lo note, y fue así, sin prisas, sin fanfarrias, que Mariana empezó a habitar el espacio que antes solo era ausencia, silencio y paredes frías. No llegó haciendo promesas, no exigió nada, ni siquiera gratitud. Simplemente estaba allí, con manos callosas, un corazón tranquilo, ojos que observaban más que hablaban. Y en ese apartamento de mármol y muebles oscuros, donde todo era hermoso pero nada tenía vida, su presencia empezó a cambiar el aire, a transformar cada rincón con los detalles que solo el verdadero cariño puede ver. Conocía el horario de Arthur incluso antes de mirar el reloj. Sabía cuando su llanto se debía al sueño, al hambre o a la nostalgia. Descubrió que le gustaba dormir con un paño en la mano y que sonreía con los ojos al oír la canción de cuna que cantaba su madre de niña. Cada día, ese bebé, tan pequeño e indefenso, se aferraba a ella como si la reconociera, como si ya hubiera estado en sus brazos mucho antes de nacer. Y yo, detrás del sillón, lo observaba todo, lo sentía todo, como si mi papel en esa casa fuera custodiar en silencio el nacimiento de un amor que no pedía permiso para existir. Ayrton también cambió. Poco a poco, empezó a llegar más temprano, sentado en el suelo de la sala con Arthur en brazos, observando a Mariana con una mirada que revelaba una admiración que intentaba ocultar incluso de sí mismo. Al principio, se mantenía alejado. Luego, empezó a ayudar, aunque era torpe. Recogía un pañal, calentaba un biberón, y en silencio, aprendió lo que era ser padre. No por obligación, sino por decisión propia. Fue en una tarde nublada, una de esas en las que el cielo parece cansado de contener las lágrimas, que algo cambió. Mariana estaba sentada en el suelo de la habitación de Arthur, ordenando sus juguetes, cuando le apareció la puerta con un sobre la mano y la mirada más humana que jamás había visto en ese rostro, hasta entonces impenetrable. No dijo nada de inmediato. Simplemente se quedó allí, observándola doblar la ropa del bebé con la delicadeza de quien conoce el valor del cuidado silencioso. Mariana, empezó con la voz ronca. Quería preguntarte algo. Pero no es solo una solicitud de trabajo. Levantó la vista, sobresaltada. El corazón le dio un vuelco, como si presentiera que algo grave se avecinaba. ¿Qué fue? Entró lentamente en la habitación, se sentó en el borde de la cama y sostuvo el sobre entre los dedos como si pesara una tonelada. Estoy intentando rehacer mi vida, después de todo. Intento hacer lo correcto por Arthur. Pero cada vez que pienso en cómo hacerlo sola, todo se detiene. Me siento perdida, Mariana. Y lo único que me ha dado paz estos últimos meses, eres tú. Ella no respondió. Solo se mordió los labios y bajó la mirada. Él continuó. Sé que viniste a limpiar. Que te quedaste por Arthur. Pero yo, quería que de verdad te quedaras. Que vivieras aquí. Que fueras parte de esto. ¿Parte de qué, Ayrton? De nuestra vida. De nuestro día a día. No como un empleado. Como alguien que forma parte de ella. Que es necesario. Que ya es amado, aunque nadie tenga el valor de decirlo en voz alta. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda.
El suelo parecía girar lentamente. Esto era más que una invitación. Era un lugar que se le ofrecía, un lugar que siempre había soñado ocupar, pero que nunca creyó posible. Ayrton, ¿sabes qué significa esto? Lo sé. Y tengo miedo. Mucho miedo. Pero también estoy seguro de que si te vas, esta casa volverá a ser solo un espacio vacío. Y yo, volveré a ser un hombre incompleto. Respiró hondo, se sentó a su lado y le tomó la mano. Por primera vez, sin miedo. No quiero irme. Pero necesito saber que no vengo aquí como un parche. Que no me pides que me quede solo porque me conviene. Mariana, te pido que te quedes porque, desde el día que te vi con mi hijo en brazos, entendí que la vida aún podía tener color. Y quiero construirlo contigo. Lentamente. A tu manera. Pero juntos. Ella lloró. Y él también. Sin vergüenza. Sin disimulo. Porque cuando dos almas heridas se encuentran, y una reconoce su hogar en la otra, llorar no es señal de debilidad. Es señal de sanación. Arthur empezó a balbucear en la cuna, como si bendijera ese momento con su pequeña presencia. Mariana se levantó, cogió al bebé y sonrió. Y yo, allí, detrás del sillón, sentí una calidez distinta recorrer mi vieja tela. Porque por primera vez desde que se fue, esa casa estaba viva. Estaba llena. Estaba lista para empezar de nuevo. Ayrton también se levantó, caminó hacia ellos y permaneció en silencio un rato, observándolos. Luego, susurró. ¿Te quedas? Me quedaré, respondió ella. Pero me quedaré con todo lo que soy. Con miedo, con amor, con el deseo de que funcione. No me quedaré a medias. Él asintió. Y en ese instante, lo supe. Mariana ya no era una visitante, ni una cuidadora, ni una mujer de paso. Era una raíz. Era su hogar. Era un nuevo comienzo. Y lo que una vez fue solo dolor, ahora comenzaba a ser amor. Hay un tipo de amor que no empieza con fuegos artificiales ni promesas, empieza con el aroma del café que te preparan sin preguntarte qué te parece, con el silencio que deja espacio para que la otra persona respire, con la toalla tendida sin estridencias, con la sonrisa que precede a la palabra. Es el amor que crece en ti, que no hace ruido, pero que llena cada rincón con una presencia tan constante que, cuando te das cuenta, ya no sabes cómo era vivir sin él. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir en ese apartamento, antes frío. Mariana, con su calma y dulzura, se convirtió en el pulso de la casa. Y Ayrton, poco a poco, dejó de ser un hombre en ruinas para convertirse en alguien que, aunque tenía miedo, empezó a vivir de nuevo. Los días transcurrían con una nueva rutina, silenciosa, pero llena de pequeños gestos que decían mucho más que las palabras. Mariana se despertó temprano, preparó el desayuno mientras el sol inundaba la cocina con una tímida luz, y Ayrton, aún con la mirada perdida de quien no sabe cómo actuar, se sentó a la mesa, aceptó el té, masticó el pan caliente y la miró como si aún no pudiera creer que todo aquello fuera real. Y quizá no lo fuera. Quizá todavía fuera un sueño, o un comienzo, o miedo disfrazado de calma. Pero era lo suficientemente real como para que le doliera el pecho y le diera calor al mismo tiempo. Arthur estaba creciendo. Aprendió a darse la vuelta, a sonreír, a reconocer voces. Cuando Mariana se iba, lloraba suavemente, pero cuando regresaba, sonreía con una sonrisa que parecía iluminar el mundo. Y Ayrton lo veía todo. Aprendió todo. Observaba cada gesto que ella hacía con su hijo, como si intentara guardar algo que nunca antes había visto en su corazón. Ya no evadía los momentos. Empezó a estar más presente. A participar más. Mariana nunca exigía. Nunca exigía. Simplemente lo hacía. Y al hacerlo, Ayrton encontró el tipo de cuidado que ni siquiera sabía que necesitaba. Hubo una tarde en particular que jamás olvidaré. Mariana estaba sentada en la alfombra de la sala con Arthur en su regazo, y Ayrton llegó temprano del trabajo. La observó unos segundos desde la puerta, como siempre, pero esa vez, se quedó. Se acercó lentamente, se sentó en el suelo junto a ella y le preguntó, con un tono casi infantil. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se mantiene tan tranquilo contigo? Mariana sonrió, sin apartar la mirada del bebé. Solo estoy aquí. Presente. La mayoría de la gente piensa que los niños pequeños necesitan juguetes caros, adornos, emoción, pero lo que necesitan es presencia. Alguien que los vea, que los escuche, que esté ahí. El resto es una consecuencia. Ayrton miró a su hijo, que estiraba sus deditos para tocar el rostro de su padre, y luego miró a Mariana. Esa mirada decía más de lo que podía interpretar. Y ella, sintiendo el peso de esas palabras no pronunciadas, añadió. Y tú lo eres. ¿No lo ves? Me temo que no estoy a la altura. Pero lo es.
Porque elegiste quedarte. Eso ya te hace más grande que el miedo. Él sonrió. Una sonrisa tímida, pero sincera. Y entonces, por primera vez, puso su mano sobre la de ella. Y no la soltó. En los días siguientes, empezaron a cocinar juntos, a hablar más por las noches después de que Arthur se dormía, a compartir tareas sencillas como quien comparte su vida. Mariana trajo pequeños detalles que nunca antes habían existido en esa casa: una planta en la ventana de la cocina, un frasco de galletas caseras, un paño de cocina bordado con flores. Ayrton no lo dijo, pero se fijó en todo. Y cada detalle era como una palabra que nunca se había atrevido a decir. Una noche lluviosa, los dos estaban sentados en el sofá, con Arthur durmiendo en su cuna, y Mariana contó una historia de su infancia. Habló de su madre, que murió prematuramente, de su padre, que desapareció, de su hermana, a quien crió con gran esfuerzo, de las noches en vela, de las lágrimas ocultas, de los sueños que guardaba en una caja. Ayrton lo escuchaba todo en silencio, con la mirada profunda de quien reconoce el dolor del otro porque el suyo también ha sido ignorado. «Has pasado por mucho», dijo en voz baja. «La vida no nos pregunta si estamos listos. Simplemente nos da lo que queremos. Y aprendemos a perseverar. Y aún así, eres tan ligera». Ella dio una pequeña sonrisa, de esas que duelen en la comisura de la boca. Es que cuando el dolor se hace compañía, aprendemos a caminar con él sin hacer demasiado ruido. Ayrton la miró como si la viera por primera vez. Y en ese momento, supo que estaba ante alguien excepcional. Alguien que no gritaba, pero que lo transformaba todo con su simple presencia. Yo, detrás del sillón, sentí que la atmósfera cambiaba. La casa respiraba. La imagen que una vez fui de un amor pasado comenzó a ver nacer, allí, ante mis ojos, un nuevo amor hecho de pérdidas, silencios y decisiones. Un amor que no vino a reemplazar, sino a sumar. A recomponer lo que una vez se había roto. Y esa misma noche, mientras la lluvia corría por las ventanas y el reloj marcaba tranquilamente el tiempo, Mariana puso su mano sobre el pecho de Ayrton y le dijo: «Ya no tienes que hacer esto solo». Él le apretó la mano con fuerza y respondió: «Ya no quiero hacer nada sin ti». Y así, sin un beso, sin fanfarrias, sin declaraciones ensayadas, empezaron a pertenecerse. Y supe que algo nuevo había nacido allí. Algo fuerte, silencioso y tan verdadero como el amor que una vez me hizo colgar en esa pared. Creemos que el pasado se queda donde lo dejamos, guardado, enterrado, olvidado, pero sabe cómo volver, siempre lo hace, y casi siempre regresa en cuanto volvemos a respirar, como si envidiara nuestra paz. Y fue un sábado soleado, cuando todo parecía estar en orden, que el pasado llamó a la puerta. Mariana estaba en el suelo de la sala con Arthur en brazos, riendo con esa risa ligera de quien, por un instante, olvida el dolor que lleva, y Ayrton estaba en la cocina, cortando fruta con una calma casi renovada. Era una mañana más, pero dentro de esa casa, vivía una tímida esperanza, hasta que sonó el timbre. El sonido no era extraño, pero la sensación que lo acompañaba sí. Un escalofrío recorrió a Mariana antes siquiera de levantarse. Se quedó quieta un segundo, con Arthur aún en brazos, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo estaba a punto de cambiar. Ayrton se dirigió a la puerta, sin prisa. Giró el pomo. Y se detuvo. «¿Fernanda?», dijo, en un tono entre susto e irritación contenida. «Hola, Ayrton», respondió ella con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Era hermosa, como siempre. Alta, elegante, su intenso perfume anunciaba su presencia incluso antes de entrar. Y entró sin esperar invitación, como si creyera poseer un territorio perdido. Mariana se levantó lentamente. Se quedó de pie detrás del sillón, sin saber si debía acercarse a ellos o esconderse. Pero Arthur le jaló la blusa con su pequeña mano, pidiendo protección. «Escuché que tienes nueva compañía», dijo Fernanda, mirando alrededor de la casa con un desdén disfrazado de encanto. «¿Y un bebé, más feliz?». Ayrton respiró profundamente, como si estuviera conteniendo una ola de incomodidad. «¿Qué quieres, Fernanda?». «Para saber si realmente cambiaste todo lo que tú y yo construimos por una señora de la limpieza». Mariana lo oyó. Y dolió. Como un cuchillo que no sangra por fuera, sino por dentro. Retrocedió un paso. Le ardía el pecho. No era la primera vez que oía algo así, pero viniendo de dentro de esa casa, dolió aún más. «Mariana», llamó a Ayrton sintiendo la tensión, «por favor quédate». Pero ya se dirigía a su habitación. No quería ver más. Con Arthur en sus brazos, lo sostenía como escudo, como razón, como todo lo que le impedía derrumbarse allí mismo. «¿En serio?», insistió Fernanda. «¿De verdad estás enamorado de ella?». Ayrton no respondió. Miró al suelo.
Y ese silencio era lo que más le dolía. Mariana escuchó. Lo oyó todo. Desde el pasillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su corazón latía con fuerza. Acomodó a Arthur en su cuna, lo besó en la frente y cogió su bolso. Caminó hacia la sala con la dignidad herida de quien ha tenido que irse muchas veces, pero nunca quiso quedarse tanto como ahora. Me voy a casa de mi hermana unos días, dijo, sin mirar a nadie a los ojos. Arthur necesita paz. Y yo también. Ayrton se levantó, fue tras ella y la sujetó firmemente del brazo. Mariana, espera, por favor. Lo solucionaré. Ella se giró, con los ojos húmedos pero firmes. No hace falta, Ayrton. Ya lo entiendo. Nunca seré suficiente para este mundo. Solo pensé que, para ustedes dos, sí lo era. Y se fue. Yo, detrás del sillón, oí cerrarse la puerta con un silencio distinto. Un silencio de pérdida. De ausencia que duele. De amor que sangra. Y vi a Ayrton agacharse, con las manos en la cara, y por primera vez, llorar. Lloró como quien no sabe qué hacer con lo que siente. Como quien se da cuenta, demasiado tarde, de que el amor verdadero no grita. Simplemente se desvanece. En los días siguientes, Mariana no regresó. Y la casa volvió a ser lo que era antes. Silenciosa. Oscura. Triste. Arthur lloraba más a menudo. Y yo, que siempre estaba allí, detrás del sillón, lo supe, esa ausencia pesaba. Y no era solo la suya. Era la de él también. Hasta que una mañana, Arthur empezó a gemir suavemente. Tenía el cuerpo caliente y los ojos enrojecidos. Una fiebre que le llegó sin previo aviso. Ayrton intentó hacer todo lo que Mariana hacía, un baño caliente, compresas, abrazarlo, té, pero nada funcionó. El bebé gritaba de dolor. Y él, desesperado, llamaba, enviaba mensajes, suplicaba. Hasta que sonó el timbre. Mariana entró rápidamente, cargó a Arthur en brazos sin decir palabra y empezó a cantar. La misma canción de siempre. La misma melodía que hizo que el mundo se detuviera. Y Arthur se calmó. Ayrton cayó en el sofá, con las manos en la cara y el cuerpo temblando. No puedo, dijo. Lo intenté. Pero te necesita. Ella lo miró, todavía envuelta en la canción, con los ojos húmedos de ternura y tristeza. Tú también lo necesitas. Solo que no quieres admitirlo. Te necesito, Mariana. Desde el primer día. Desde que te vi con él. Desde que me di cuenta de que contigo, el dolor es menor. Ella miró hacia abajo. Solo volveré si me quedo de verdad. Ya no soporto ser un tal vez en la vida de nadie. Ayrton se acercó. La miró como si la viera por primera vez. Entonces quédate. Quédate tal como eres. Porque eres amor. Y yo, por fin lo entiendo. Y allí, en medio del dolor, en medio del miedo, en medio de la fiebre, el amor habló más fuerte. El llanto de Arthur ya se había silenciado, pero en el pecho de Mariana, el sonido seguía resonando. Estaba sentada en el sofá de la sala, con él durmiendo en sus brazos, su pequeño cuerpo aún tibio, su respiración cansada, su carita pegada a su pecho como si fuera el único lugar seguro del mundo. Ayrton estaba arrodillado frente a ella, con los ojos rojos, las manos entrelazadas, la voz quebrada como si intentara contener el dolor con palabras, pero no pudo. Todo el apartamento parecía congelado en el tiempo, como si todo a mi alrededor esperara el siguiente movimiento. Y yo, allí, detrás del sillón, sentí algo en el aire que no había sentido en mucho, mucho tiempo, cierto. Dime qué hacer para que te quedes, preguntó en un susurro, como si temiera no ser escuchado. Dime qué necesito cambiar, ¿cómo puedo hacerlo bien esta vez? Mariana no respondió de inmediato. Miró a Arthur con tanto cariño, tan silenciosamente, que parecía que le hablaba sin decir nada. Luego levantó la vista y miró fijamente a Ayrton. Una mirada que dolió y sanó a la vez. Solo quiero ser elegido. Eso es todo. No quiero luchar por espacio ni competir con el pasado. Solo quiero pertenecer, sin tener que pedir permiso. Tragó saliva con dificultad. Se acercó un poco más. Le tocó la cara con la palma temblorosa. Te elijo. Ahora. Sin miedo. Sin dudas. Sin quizás. Me costó entenderlo, pero cuando te fuiste, todo perdió su sentido. Eres mi hogar. Eres el corazón que este hogar no tenía. Y no quiero pasar un día más sin ti. Mariana cerró los ojos un instante. Una lágrima cayó, cálida y silenciosa. Respiró hondo. Entonces prométemelo. Prométeme que dejarás de huir. Que me dejarás cuidarte, y que yo te cuide. Que me dejarás amarte, sin miedo a que me vaya.
Porque solo me iré, si tú me lo dices. Ayrton apoyó la frente contra la de ella. La emoción casi le impedía hablar. Te lo prometo. Te prometo todo lo que puedo ser. Aunque sea imperfecto. Aunque tenga miedo. Pero completo, Mariana. Solo tuyo. Arthur se movió en sus brazos y dejó escapar un largo suspiro, de esos que alivian incluso a quienes lo rodean. Mariana lo besó en la frente y luego volvió a mirar a Ayrton, con una mirada ahora dulce y esperanzada, como si volviera a creer. Me quedaré. 2 palabras. Pero en ese momento, tenían el peso de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, la casa era diferente. No porque hubieran cambiado los muebles, ni porque se hubiera dicho algo en voz alta. Se sentía en el aire, en el aroma del café, en la forma en que Ayrton empezó a abrazar a Arthur, con más seguridad, con más dulzura. Se sentía en la forma en que Mariana recorría las habitaciones, ya no como alguien de paso, sino como alguien que pertenecía. Limpiaba, sí. Cocinaba, se encargaba de todo, como siempre. Pero ahora, era diferente. Ahora, era su hogar. Y yo, que siempre he estado aquí, sentí algo aún más fuerte ese día. Ayrton entró en la habitación de Arthur con Mariana, los dos juntos, y por primera vez, me vio. Realmente me vio. Me miró. Y luego, con cuidado, me levantó por los bordes. Me sacudió el polvo. Lentamente, pasó la mano por la imagen de la mujer que una vez amó, y que se había ido, dejando un inmenso vacío. Mariana guardó silencio, respetando ese momento. No había celos allí. No había dolor. Había honor. Puse este cuadro aquí con tanto cariño, dijo, con la voz baja y entrecortada. Y entonces, ya no pude mirarlo. Te arranqué de la pared como si eso me protegiera de la falta. Pero la falta permaneció. Simplemente se hizo más silenciosa. Mariana se acercó y le tocó el brazo cariñosamente. Ella siempre será parte de la historia. Y no pasa nada. Arthur necesita saber que fue amado, desde antes de nacer. Ayrton la miró con los ojos húmedos. ¿Y tú, no tienes miedo? ¿De qué? De vivir una historia que empezó con dolor. Ella sonrió, con esa sonrisa que solo Mariana sabía dar. Toda historia de amor empieza con una decisión. Y yo elegí esta. Con todo lo que conlleva. Porque esta historia también me eligió a mí. Y entonces, me volvió a colgar en la pared. En la habitación de su hijo. Ya no como un recordatorio del duelo, sino como un puente. Como un recuerdo. Como un honor. Y yo, que antes solo había sido tristeza, ahora cobraba otro significado. Ahora, también estaba en casa. Esa noche, los tres cenaron juntos. Mariana rió con Arthur en su regazo, Ayrton habló de sus encuentros con menos peso, y entre una cucharada y otra, se miraron como si aún no supieran si todo esto es un sueño o una realidad, pero estuvieran dispuestos a descubrirlo. Después de que Arthur se durmiera, los dos se quedaron en la sala. Afuera llovía, suave y tranquila. Mariana miraba por la ventana con una taza caliente en las manos. Ayrton se acercó por detrás, la abrazó por la cintura y le susurró. Me temo que todo esto parece demasiado bueno para ser verdad. Yo también, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Pero ¿sabes qué? Si es un sueño, no deberíamos despertar. La giró lentamente, le sujetó el rostro con ambas manos y la besó. Un beso tranquilo, profundo, como quien besa a su familia tras años de pérdida. Y en ese instante, ya no hubo lugar para las dudas. Ni para las sombras. Solo para el amor. Y yo, colgando de nuevo, ahora en un lugar de honor, presencié lo que nunca pensé que vería. El amor renaciendo en el mismo lugar donde se sembró el dolor. Y floreciendo. La luz de la mañana entraba lentamente por la rendija de la cortina, rozando los muebles con la delicadeza de quien sabe que allí habita un nuevo tiempo. No era solo la claridad lo que había cambiado, era toda la atmósfera de la casa. Incluso los silencios eran diferentes ahora. Ya no pesaban. Ya no dolían. El silencio de antes era ausencia, vacío. Ahora, era paz. Y yo, recostada en la pared, podía verlo todo. Desde donde estoy, veo a Mariana preparando café, tarareando suavemente una vieja canción, de esas que parece que nacimos conociéndolas. Veo a Arthur en la alfombra, jugando con un osito de peluche, mirándola con ese brillo que solo tienen los ojos de un niño. Y veo a Ayrton, todavía en pijama, bajando las escaleras con pasos ligeros, el pelo revuelto, los ojos más claros, como si por fin hubiera aprendido a despertar sin miedo. Se convirtieron en familia sin tener que firmar ningún papel. Porque eso es la familia. Presencia. Cariño. Elección diaria.
Mariana no era solo una mujer que venía a limpiar. Limpiaba, sí, pero iba mucho más allá del polvo. Limpió viejos dolores, aireó culpas, abrió ventanas dentro de un hombre que se encerraba incluso en sí mismo. Y Ayrton no se convirtió en otra persona. Simplemente permitió que lo que realmente era, emergiera. La pintura que soy lleva la imagen de un tiempo que nunca volverá. Pero ahora, también lleva el símbolo de un amor que no se ha borrado, solo se ha transformado. Cuando me llevaron de vuelta a la habitación de Arthur, Mariana se acercó y, por un instante, tocó el marco con los dedos. Y en ese toque había tanto, había respeto, había duelo, había aceptación. No quería ocupar el lugar de la mujer de la foto. Quería construir un nuevo lugar, a su lado. Y eso fue lo que hizo. Con paciencia, con verdad, con amor. Días después de la noche de su reencuentro, algo nuevo llegó silenciosamente, como suele ocurrir con todo lo auténtico. Mariana se despertó con náuseas. Pensó que era algo que había comido. Entonces, se dio cuenta de que llegaba tarde. Compró una prueba. Y cuando aparecieron las 2 líneas, lloró. No de miedo. No de desesperación. Lloró de sorpresa y gratitud. Lloró porque, por primera vez, la vida parecía devolverle todo lo que una vez le había quitado. Esperó el momento oportuno para decírselo. Quería que fuera íntimo. Quería que fuera algo compartido. Preparó la cena con calma, sentó a Arthur en su trona y encendió una vela sencilla en el centro de la mesa. Cuando Ayrton llegó, encontró a toda la casa esperándolo. Algo pasó, dijo ella, con los ojos brillantes. Y quería que lo supieras de mí. Ayrton se detuvo. Se puso serio. Apenas respiraba. ¿Qué? Se puso las manos sobre el vientre y susurró. Vamos a ser padres. Otra vez. El silencio que siguió fue tan profundo que casi se podía oír su corazón latir. La miró, luego a Arthur, luego a su vientre aún sin forma, y finalmente cayó de rodillas, llorando. Mariana se inclinó y lo abrazó. Y se quedaron allí, en el suelo de la sala, como 2 sobrevivientes que aprendieron que el amor más hermoso nace precisamente de lo que la vida casi destruyó. Dios nos dio una oportunidad más, dijo entre lágrimas. No es casualidad, Ayrton, respondió ella, acariciándole el rostro. Es fruto de nuestra decisión, de nuestra fe. Los meses siguientes fueron fáciles. Claro, hubo días difíciles, cansancio, inseguridades. Pero ahora, lo afrontaron juntos. Ayrton reorganizó su horario y empezó a pasar más tiempo en casa. Mariana terminó el curso que había dejado años atrás. Arthur creció sano, rodeado de cariño. El bebé en camino ya era querido antes incluso de tener nombre. Y yo permanecí en el muro, como testigo de todo. La boda fue sencilla e íntima, en el jardín de la casa de una amiga. Mariana lució un vestido blanco hecho a mano por su hermana, con el pelo suelto y una flor prendida a un lado. Ayrton llevaba una camisa clara, sin corbata, y Arthur, sentado en su regazo, llevaba una corbata azul. No hubo música alta ni gente. Pero hubo votos que hicieron llorar a todos. He sido tantas cosas en la vida, dijo Mariana con la voz quebrada. Menos elegida. Pero tú me elegiste. Y yo te elijo a ti. Elijo nuestro hogar. Nuestro hijo. Nuestra historia. Ayrton le apretó la mano con fuerza. Pasé mucho tiempo intentando ser fuerte por mi cuenta. Pero hoy entiendo que amar es perder el control con alguien. Y elijo perderlo contigo, cada día, por el resto de mi vida. Arthur rió a carcajadas en el regazo de su padre, como bendiciendo ese momento con la inocencia de quien lo siente todo, incluso sin entender nada. Después de la boda, regresaron a casa y comenzaron a vivir sin prisas, sin exigencias. Solo con dedicación. Y un día, mientras Mariana mecía al bebé recién nacido, sentada en el mismo sillón donde todo empezó, Ayrton se acercó, se arrodilló ante ella y le dijo: Me salvaste la vida, Mariana. Y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote sentir que lo eres todo. Lloró. Otra vez. Porque el amor verdadero es así. Nos sigue conmoviendo incluso después del felices para siempre. Y yo, la pintura que una vez fue arrancada por el dolor y ahora vivía en paz, supe en ese momento que todo había valido la pena. Porque fui testigo de una historia que comenzó en el silencio de una casa vacía, pasó por el llanto de un bebé olvidado, y terminó con una mujer que lo sanó todo con su abrazo, con su cuidado y con la valentía de volver a amar. Y si pudiera hablar, diría que el amor no llega gritando. Llega con pasos tranquilos, con pequeños gestos, con miradas cómplices. Y cuando llega, lo cambia todo.